vamos a recibir a Cristian Castillo, dirigente del Frente de Izquierda. Cristian, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. ¿Cuál es su visión, a ver, de esta realidad que estamos viviendo aquí en este estudio y de la realidad que tenemos afuera? Mira, lo grave que hay es que tenemos una Argentina con 17 millones de personas bajo la línea de pobreza, casi el 40%. Y eso es indignante. En 40 años, de 1974-75 hasta acá, creció del 4 al 40 el nivel de pobreza. Y eso tiene responsables, ¿no? La dictadura militar, los gobiernos posteriores, tanto los gobiernos peronistas, el de Menem, neoliberal o el Frente de Todos después, queriendo hacer una tibia regulación, o los gobiernos directamente como el de Macri, ajustando permanentemente al pueblo. Y bueno, y cuando uno ve el nivel de crisis que hay, que todo lo que se discute es profundizar medidas de este tipo, continuar con el ajuste, bueno, nada bueno puede esperar la clase trabajadora si es que no se organiza y sale a pelear por sus reclamos y sus derechos. ¿Está usted de acuerdo con los planes sociales, con cualesquiera sea, planes, aportes, a ver, yo lo primero que creo es que no hay que dividir a la clase trabajadora, ¿no? Que hay sectores de la clase trabajadora que pueden tener un empleo en blanco y en general tienen que hacer horas extras y dejar la vida en el lugar de laburo para poder llegar a fin de mes, y otro sector que no consigue empleo y vive de lo que puede. Obviamente, si no estuviese el recurso a conseguir el potencial trabajo, 1.300.000 personas tendrían una situación de indigencia y de hambre mucho mayor que la que sigue padeciendo hoy una parte muy grande de la población. Pero de ninguna manera creo que eso puede ser el horizonte estratégico que se le puede plantear a la población. De ahí que uno de nuestros planteos es que hay que reducir la jornada laboral a 6 horas, sin afectar el salario y con un salario mínimo que pueda cubrir el costo de la canasta familiar. ¿Y eso duplicaría la cantidad de horas que otra gente que no tiene trabajo pudiera trabajar? Desde ya, solo aplicado en las 12.000 principales empresas del país, crearías entre 1 millón y 1.200.000 puestos de trabajo. Es decir, la totalidad de los planes potenciar... ¿Pero por qué no hay 12.000 empresas más en lugar de que esas 12.000 reduzcan la jornada laboral? Bueno, porque yo te estoy diciendo que los sectores que más han ganado, por ejemplo, digo, si vos contrastás, hay grandes grupos empresarios que han crecido el 140% en sus ganancias, mientras que si vos ves el nivel de los salarios del 2016 a la fecha, perdieron 1 de cada 5 pesos que tenían en el bolsillo. Entonces, cuando uno plantea medidas a favor de los trabajadores, te dicen, ay, entonces el empresario como, claro, pero cuando al laburante le sacaste 1 de cada 5 pesos, nadie dijo cómo va a vivir ese laburante. Incluso cuando vos ves las estadísticas de reparto de la torta nacional, los trabajadores cayeron del 45 al 38 y la parte que va para el capital pasó del 42 al 48. Cristian, y eso lo vivimos bajo Macri y después bajo Alberto, que decía que iba a revertir lo que se había hecho con Macri. Son muy parecidos, las políticas terminan siendo muy parecidas. De Alberto barra el gobierno, porque uno dice Alberto, Macri, son políticas de gobierno. Cristian, ¿y por qué no se hace? Porque no la ven, porque son inoperantes, porque no les interesa verla. Mira, cuando se consiguieron las 8 horas de trabajo, vos sabés que fue un conflicto en todo el mundo, obvio. Incluso los mártires de Chicago, ¿no? En esa época era una locura decir bueno, cómo van a laburar 8 que era una locura. horas. Incluso cuando se puso la ley de 10 horas, había economistas como los que hoy recorren todos los canales diciendo que la ganancia se hacía en la hora 11 y que si ponías el límite de 10 horas iba a hundir todo. Y ahora te dicen lo mismo respecto de las 6 horas, porque obviamente venimos en un sistema en donde el capital gana a partir de un salto en su tasa de explotación a partir de salario más bajo. Como siempre. Sí, como siempre, pero en particular venimos en una tendencia en donde la precarización del empleo se ha naturalizado. Hoy vos tenés un joven que entra a laburar, tiene pocas probabilidades de tener aguinaldo, de tener vacaciones, licencia por enfermedad, licencia para estudiar. Ahora, Cristian, o sea que se ha naturalizado un trabajo completamente precario bajo múltiples formas de fraude laboral. Cristian, porque yo pienso parecido a vos respecto a esta idea. Pero ¿cómo hacemos para explicarle a aquel que labura 10 horas y defiende que no, ¿cómo puede ser que se labure 6 horas? O sea, vos das un mensaje que termina siendo... Para ese tipo quiere que se labure 10 horas porque él labura 10 horas. ¿Cómo le metes en la cabeza? No, pará, porque él acaba de dar un mensaje también, Chiesa. Yo laburo 20 horas por día, me duele la cabeza. Rápidamente Fiora le pregunta, pará, soluciona eso porque no estás siendo feliz. Acá hay otro punto también, Cristian, que hay que empezar a discutir. ¿Qué es eso del honor al trabajo? El trabajo es lo único. Pará. También hay que disfrutar, hay que compartir tiempo con la familia. Perón decía del trabajo a casa y de casa al trabajo. La gente no entiende que si labura 12 horas tiene menos tiempo con los hijos. Desde ya, por lo siguiente, vos tenés hoy una sociedad donde la productividad del trabajo ha crecido muchísimo. Cuando se establecieron las 8 horas de trabajo, 1929,
Desde entonces la capacidad productiva de la humanidad se multiplicó y sin embargo la jornada de trabajo no se alteró, no se cambió. Cuando la ciencia y la técnica tendría que estar al servicio de que todas y todos vivamos mejor. Perdón. Sin embargo, eso no es lo que ocurre. El tema es... Frecuentemente los conocimientos científicos y técnicos se utilizan para aumentar la tasa de explotación. Fíjate hoy, el sur te hace laburar 20 horas por día. Lo último que digo, o compará con las empresas de delivery, donde se utiliza la tecnologización para que hoy trabajes sin ningún derecho y te hagan fraude laboral. Es una de las ideas de poder desdoblar 2 turnos, que laburan 6 horas uno, 6 horas el otro. Este ejemplo, ¿a usted qué le parece? Mira, yo creo que tendría que ser una bandera de lucha de toda la clase trabajadora en nuestro país y en el mundo, que la jornada laboral sea de 6 horas, sin que eso afecte el salario. Coincido. Porque, insisto, las condiciones de productividad de la economía lo permiten, y solo porque el capitalismo es un sistema que está al revés, ¿no? Ahora, Cristian, la crea un situación sentido mundial común también que va en jode, contra ¿no? de lo que uno pensaría lógicamente, porque vos, lógicamente, no te cierra que uno no labure y otro esté laburando 12 horas. Lo más lógico es dividir el trabajo entre esos dos. Claro. Planificar cómo vos organizás la economía, porque fíjate, en este sistema, las empresas para su ganancia personal planifican hasta lo último. Pero cuando nosotros decimos que un sistema social planificado democráticamente por la población sería mucho más racional que este delirio en el que vivimos hoy, nos dicen no se puede, etcétera. Y eso no es así. Perdóname. A ver, el motor de la economía argentina son las pymes. No es el campo, ni son los 1000 terratenientes. Son las pymes, el motor de la economía argentina. Las pymes es un laburante, un trabajador, dependiente o un independiente. Ustedes tienen un problema, están siempre contra el que genera producción. Yo soy una persona que firmé uno de los proyectos, cuando estoy a favor, y lo hago en mi estudio, de la jornada de 6 horas y de lunes a jueves. Porque me comprobé por un estudio que hice que es mucho más productivo. Pero yo lo veo como un incremento de la producción. Ustedes, la izquierda, lo ve como un ataque a la clase empresarial. Para mí, un empleador y un trabajador son lo mismo. Es lo que busca el derecho del trabajo, alinearlos. Basta de conflicto. Los abogados, cada vez que se meten, hacen quilombo. Basta de conflicto, basta de lucha. Generemos producción y trabajo, empleadores, trabajadores, unidos para adelante. Punto. Porque en la Argentina el motor son las pymes. ¿Qué es una pyme? Un monotributista es una pyme, un autónomo. Yo tengo una pyme. Sí, igual. Y tengo 4 empleados. Igual. Entonces, ustedes la palabra de su boca es lucha, Mariana, conflicto, tenemos que armar el quilombo. No, quiere saber 2 cosas. Primero, yo no soy abogado, así que con los abogados, soy sociólogo, aunque respeto sobre todo a las abogadas y abogados que están del lado de los trabajadores y los sectores populares, no a los que colaboran en las operaciones de fuga de capitales, que también los hay. Segundo, no, la sociedad descansa sobre la explotación del trabajo asalariado. El capital no es lo mismo que el trabajo asalariado. El capital, ustedes dicen los que no laburan. Los que no laburan son justamente los propietarios de capital que viven de la explotación del trabajo ajeno, que obtienen su ganancia de la plusvalía de los trabajadores del trabajo no pago. Yo tengo una consultora con empleadores. Son los que más trabajan. El empleador, yo tengo un empresario... Sí, los grandes empresarios son los que más trabajan. Por eso se toman vacaciones 2 o 3 meses al año, por eso juegan al golf, por eso tienen casa de campo. Cómo cubrir los cheques, seguramente. pagar los sueldos. Una empresa plástica, Cris, no es la realidad. Una empresa plástica en Barracas. No es la tengo una empresa de... Pero vos estás ocultando la realidad. Mirá, este sistema, el núcleo de la economía, está controlado por grandes oligopolios. No por los pymes. Eso es un sector marginal dentro del movimiento económico general. Por ejemplo, vos tomás la industria de la alimentación. ¿Quiénes lo controlan? Mondelez y Arcor. Bueno, tenés la industria de la aviación a nivel mundial. ¿Quiénes lo controlan? Boeing y Airbus. Tenés la industria de las redes sociales. ¿Quién la maneja? Meta de Facebook, que agarré el teléfono, casi todo lo que tenemos acá, un tipo. Las buscadores, ¿quién lo tiene? Google. O sea, ese es el capitalismo real. Ese es el capitalismo real. Ese es el capitalismo real, el que controla los grandes monopolios. Entonces, pero está toda la sociedad organizada para que unos pocos supermillonarios ganen cada vez más. Y del otro lado, vos tenés una creciente precarización y pauperización, empobrecimiento de los trabajadores. ¿Puedo preguntar algo? Perdón. Lo que decía Saro hace un ratito, el nivel de los salarios es cada vez más paupérrimo. Obvio. Vos tenés la situación... Por eso salen estos planteos, Cristian, porque más allá de los extremos, el planteo que ella hace es un planteo noble. ¿De dónde veo su nobleza? No es noble. Delphi, más allá de algunos matices, es un planteo noble. Supongamos que esa plata no saliera del Estado y vamos al planteo que ella va, que es, loco, pero si voy a laburar por 50 lucas.
¿Cómo voy a laburar por 50 lucas? Porque aparte, el que te paga 50 lucas, yo te aseguro que ¿sabes lo que gana? ¿Sabes lo que gana? Entonces, el planteo que ella hace, me parece que despierta varias aristas. Bronca, odio, y en mí, che, loco, está bien que la piba diga, la piba con respeto, Mariana, de onda. Sí. Está bien que ella diga, pará, ¿por qué voy a salir a laburar por 50 lucas? Yo no quiero laburar como un esclavo. Y es verdad, loco, nos están llevando a la esclavitud. Nos pone orgullosos, porque lo hace otro, que el panadero labure de 5 a 11. Es una locura. Y es el mensaje que trae la flexibilización laboral encubierta. Esto que decía Chiesa, a los autónomos, los monotributistas que dan empleo. Es una cadena justamente de explotación laboral que se ve en la práctica. La gran mayoría de los monotributistas son asalariados con fraude laboral. La gran mayoría, 2/3 de los monotributistas. Tiene que estar penado eso. La relación de dependencia es un trabajador con recibo de sueldo. Monotributo autónomo, tributario. Bueno, decirle a todas las empresas de delivery. ¿Por qué no hay 12.000 empresas más de las que ya hay? Ahí tenés. Bueno, a ver, me estás diciendo, a ver, perdón, Castillo. Nacho, hay muchas más. Cuando yo dije 12.000, dije las primeras 12.000, porque son las que más ganan, ¿se entiende? Claro, sí, entonces, si en esas empresas que no pueden aducir, que tienen pocos ingresos, se redujese la jornada laboral, bueno, eso operaría como ejemplo para el conjunto de los trabajadores. Bueno, le cuento a Mariana, le voy a contar a Juan Pablo que gracias a esa lucha que están acá hablando sin saber, porque Mariana evidentemente vos tampoco fuiste nunca a una lucha popular, ni Juan Pablo, solamente amedrentar gente como lo hacen otros referentes de otros partidos políticos, se logró un bono de 11.000 pesos para la gente que va a cobrar el potenciar trabajo. El próximo 5 de agosto, además del importe, el potenciar trabajo, que ahora lo tenemos en 22.770, vas a cobrar 11.000 pesos. Te va a quedar en 34.155 pesos. Te acabamos de aumentar el sueldo, 11 luquitas más, Mariana. Ya me tenés que ofrecer 50 lucas para que labure. Ya se le va a cortar. Pero bueno, entonces olvídate. Ya lo que le ofreció Chiesa quedó obsoleto. Pero che, creo que una cosa que Chiesa no le molesta que haya pobre, le molesta que haya quien está en situación de pobreza, se organizan y luchan. Claro. Yo nunca lo escucho hablar contra los ricos de este país. A él, ¿sabe por qué le molesta a la izquierda? ¿Sabe por qué le molesta a la izquierda? Porque él no llegó al 1,5%, no pasó las pasos y a la izquierda no fue muy bien en estas elecciones. No, perdóname, le gané a agrupaciones tuyas de hace 40 años. La izquierda no fue muy bien y vos, Chiesa, vos con Moreno. Tenés Pero 40 te das cuenta que es una boludo. estupidez. Por eso te molesta la izquierda y te la pasás hablando contra nosotros. Un segundo. Vos te la pasás hablando. Vos te la pasás hablando contra la izquierda cuando la verdad la única fuerza política que plantea que no hay que ajustar a los trabajadores y al revés. 4. No, como 4. Alejandro Vilca en Jujuy 25%, Miriam Bregman 8. 4 diputados nacionales. ¿Y vos cuántos tenés? No, habla Cristian. No, pero gracias, Cris. Gracias por venir.